¿Recuerdas algunos de los integrantes del equipo nacional? Muchos recuerdos en los entrenamientos en el Parque Central o en Country Club o en la playa. Tremendo. Los integrantes que más recuerdo obviamente empieza con la defensa. Está Domingo Cruz, Juan Carlos Estarella, Boy Santana, El Cobre. Esa era la defensa que teníamos. Pero el Canito Rey era nuestro goleador, era nuestra estrella adelante, allá con Joey Serralta. Y nunca los olvido porque éramos muy fuertes, unidos como amigos y como hermanos. Y unas historias inolvidables. ¿Cuál de ellos te ayudaron a destacar con la selección? Bueno, hay que decirlo, la defensa siempre eran mis preferidos. Juan Carlos y Domingo, que jugamos muchos años juntos. El Cobre y Boy Santana al frente, pues eran una pared. Eran fuertes y esos eran los que me ayudaron a mí a prepararme y a ser buen portero. ¿Recuerdas quién era el técnico de esa selección? Así es, el técnico era Martinoli, Alberto Martinoli, y pues le cogí mucho cariño porque él se dedicó a levantarme como jugador. Entrenábamos 2 horas como porteros solamente y a veces entrenábamos 1 hora antes de empezar el resto del equipo y después 2 horas con el equipo. Y él, no importa el tiempo necesario, él estaba ahí para ayudarme a mejorar. ¿Cómo eran aquellos tiempos de Beni Agosto en la selección nacional? Bueno, yo al principio tenía un poco de timidez y miedo porque yo estaba con lo que yo veía eran jugadores de alto rango. Aunque era la juvenil, estaba Canito Rey, que era ya jugando superior, que era de los más goleadores de la isla, y los compañeros que yo conocía en nuestro equipo en remanso, pero también los de los otros equipos contrarios. Me sentía quizás un poquito con miedo, pero mientras más jugaba, más practicaba, más ánimo ellos me daban, fui cogiendo toda la confianza necesaria para ser el mejor jugador que yo podía ser. ¿Cuál ha sido tu mejor momento en la selección nacional de Puerto Rico? Bueno, el primer momento que nunca olvido es cuando me entregan el uniforme. En Country Club hubo una ceremonia, traen a la selección juvenil y nos van a dar uniformes para prepararnos para un torneo que íbamos a tener. Y me entregan el uniforme del gran Lito Botay. En aquellos entonces, pues los uniformes de la superior o de la primera categoría de la selección se los pasaban a los juveniles. Entonces, pues cuando me entregan ese uniforme, me dicen, ese uniforme lo usó Lito Botay, hasta este día lo tengo. Lo usé con un orgullo, que yo pude usar la misma camiseta que Lito Botay usó. Claro, después empezamos a jugar y me tenían en el equipo practicando con la primera división, el primer equipo, porque estaban preparatorios para los Panamericanos. Y eso para mí fue tremendo antes de empezar a jugar en la juvenil. Para los que no conocen a Juan Lito Botay Guadalupe, Lito Botay es considerado el portero número 1 en la historia del balompié puertorriqueño. Y por eso yo lo conocía, lo vi jugar representando a Puerto Rico y lo vi usar esa misma camiseta. Y cuando me la dieron a mí, hasta este día la tengo en un lugar muy especial. Hablemos de don Tony Laurenti, periodista uruguayo radicado en Puerto Rico. Don Tony, pues, es una persona histórica en Puerto Rico. Yo jugué en los 70s el fútbol en Puerto Rico. Me gradué de high school en el 81. Y don Tony y don Dr. Monroy eran los que yo veía como los líderes. Pero don Tony tenía una función muy importante. Era el líder de la Federación de Puerto Rico, el que nos auspiciaba y levantaba, pero también nos cubría en el periódico. Él tenía muchas funciones que eran muy importantes. Hasta cuando empezaba la temporada, me acuerdo, en el estadio, él llegaba como el presidente, como el líder, celebrando una nueva temporada que se empezaba a jugar. Él fue un gran líder y sabemos que sin él quizás no hubiésemos llegado a lograr lo que hicimos. Tuviste oportunidad de jugar en el fútbol universitario en Estados Unidos. ¿Cuál fue tu mejor época en el fútbol? Tuvimos la suerte que en la Universidad Houston Baptist University ganamos los 4 años, llegamos a las finales de nuestro grupo, de nuestra conferencia. Un año específico fue muy grande para mí, en el 82, y ganamos el campeonato de nuestra conferencia. Estuvimos
pues exitosos en la nación, nos rankearon en la nación y yo pude hacer récord de salvadas, de atajadas y de shutouts, como dicen, que no nos metieron goles en un juego. Hice los récords de la universidad como portero. También tuve el privilegio en el 83 que me nominaron para All-American en la NCAA División 1. Y eso pues fue el año 82-83 el más grande para mí como arquero. ¿Tienes familia? ¿Hijos? Tengo 4 hijos, una niña y 3 varones. ¿Jugaron al fútbol? Todos jugaron al fútbol. Yo, como fui entrenador y coach, pues los pude entrenar a todos, a los 4. Y eso pues en el tiempo como padre, pues uno quiere ser buen padre, pero le quería yo enseñar lo que era el fútbol. Y todos lo jugaron de juventud, de juveniles. Cuando llegaron entonces a la escuela, pues todos cogieron diferentes cosas, pero la última, la menor victoria, yo fui coach de ellos en el equipo de su club y llegamos al campeonato estatal en Texas de 12 a 13 años de muchachas y eso fue el orgullo más grande como padre de poder coachar a esa muchacha. ¿Cómo se llaman los otros hijos tuyos? Victoria la niña, Benito el tercero, Ben the third, John David y Matthew. Esos son los 4 hijos. ¿Ganaste algún jugador de fútbol que se convirtió en amigo o compadre tuyo? Bueno, recuerda bien que en nuestra historia desde joven tuvimos a Albert y a Joey Serralta que estudiamos desde que éramos bebecitos, nos conocimos como jóvenes y hasta este día somos mejores amigos. Albert Vélez es como mi hermano, Joey Serralta es como mi hermano, pero el amor que tenemos como jugadores, como compañeros puertorriqueños y ahora como hombres, pues es algo más profundo que ser jugadores, es como familia y esa nunca se olvida. Claro, Juan Carlos y Domingo, que para mí eran mis preferidos como defensores, pues nunca los olvido tampoco. En el fútbol universitario con la Universidad de Houston Baptist University, cuéntanos una anécdota tuya con el equipo. Bueno, como arquero, pues los momentos más grandes para mí era cuando hacía tajadas de penales. Y yo tenía una habilidad como de portero, de ser ágil y rápido, con muchas técnicas. Son mis mejores años y mis mejores atajadas era cuando yo tenía un penal que yo tenía que atajar. Pero me acuerdo un día, un juego bien grande, en la conferencia, yo salí a buscar un balón y un atacante, me acuerdo que era africano, me pegó una patada en la cara y le echaron tarjeta amarilla y yo estaba sangrando. Y como yo uso anteojos, pues todo el mundo vino a buscarme a ver cómo yo estaba sangrando. Yo le dije a Juanito, olvídate de esto, me está pasando, busca mis espejuelos porque si no los encontramos nos jodemos, nos chavamos. Porque si no, sin espejuelos, ¿quién va a parar la bola? Y ese hasta este día es el chiste de nosotros, de una tremenda tajada y la cortadura que yo tenía. Pero ¿dónde están mis espejuelos? Porque si no, no podemos conseguir una. Y eso fue bien cómico. ¿Se sufre en el fútbol? Bueno, el que no ha sufrido en el fútbol es porque no ha jugado. Esa es la pura verdad. Porque uno sufre porque te metieron un gol. Uno sufre porque fallaste un gol. Uno sufre porque perdiste el partido. O no jugaste quizás como tú querías. En el fútbol se sufre. Y en Puerto Rico tuvimos nuestras victorias y nuestras derrotas. Y siempre se sufre. Pero yo sufrí mucho porque no pude jugar casi un año con la selección. Y todos mis compañeros fueron a estos viajes. Y yo me quedé fuera por mis golpes que había sufrido en el accidente de carro. Pero el sufrimiento fue temporero porque pude recuperarme e integrar otra vez al equipo. Y el sufrimiento a veces lo que te da es más coraje, más deseo y más fuerza para echar adelante. Volvemos a la historia. En el estadio de Country Club había un dormitorio para los jugadores de la selección. ¿Llegaste a dormir alguna vez? Pues yo tuve la suerte de que mi mamá me traía y me llevaba, pero había veces que nos ponían a practicar todo el fin de semana, de viernes a domingo. Y en esas ocasiones hubieron varias que nos quedamos. Yo me pude quedar, pero no porque necesitaba, porque obviamente mi mamá me iba a buscar si era necesario, pero más para ser parte del club, del equipo, de la unión entre los jugadores. Y esto nos ayudó mucho a entendernos, querernos y cuando llegaba el momento, pues pelear en el campo. Lo mejor que te ha dado el fútbol. Bueno,
Dios me lo ha dado todo, primero Dios siempre, pero el fútbol me dio la oportunidad de integrar un equipo ganador, campeón. Quizás no ganamos la medalla de oro, pero fuimos siempre ganadores y triunfadores. Y eso me ayudó a tomar la decisión de ir a la universidad a estudiar fútbol en Estados Unidos, en Houston, Texas, y hasta este día tengo mi familia, mis trabajos, mi educación, todo por el fútbol. ¿Hay alguna imagen emocional que te emocione en un juego representando a la isla en tu posición? Bueno, como portero pues no tuve la oportunidad de un penal. Sí los tuve de pelear penales en high school y en la universidad. Pero como mis compañeros eran los mismos puertorriqueños que estaban en la selección nacional conmigo, pues cuando ganábamos juegos, sea en Houston o en la universidad, lo que celebrábamos eran los mismos puertorriqueños. Y para mí se une esa ilusión de haber jugado en la selección y en la universidad con mis compañeros puertorriqueños. De ese equipo universitario, ¿quién era el más travieso? Hay una sola figura que puedo recordar. El más travieso era el Canito Rey. Él nos dirigía en los calistenias y siempre tenía una canción que es inolvidable, unos comentarios, unos chistes que gozábamos muchísimo calentándonos para empezar el juego. Claro, cuando empezaba el juego él era un as, un tremendo, un atleta y un goleador, pero que gozamos mucho. El Canito Rey era el que nos daba más risa y más alegría. Cuando miras para atrás, ¿hay momentos que te gustaría volver? Me gustaría volver porque gozamos tanto jugando, gozamos tanto ganando, y esos días se van rápido y se pasan. Y volver a esa historia, recordar cómo jugamos como equipo, como hermanos unidos, es algo que ese sentido nunca lo quiero olvidar. ¿Conservas algún recuerdo imborrable durante esa estadía? Tengo pues los campeonatos, las victorias que son inolvidables, pero hay una foto que salió en el periódico bien grande, que levantamos el trofeo del campeonato y yo por suerte estaba colado ahí detrás celebrando, y sale la foto yo con mis compañeros, Albert Bell está ahí y celebramos ese campeonato, y esa foto la tengo en la pared, inolvidable. Además de una tajada, que también tengo la foto, yo estoy tirándome como una estrella sacando el balón, y esas son las memorias que nunca se te quitan. ¿Has tenido tiempo en pensar en tu pasado deportivo y lograr tantas cosas importantes en tu vida? Sí, la ventaja que tengo es que siempre he sido un líder, y a veces como líder uno tiene que recordar pues, de dónde vienes, y con toda humildad me siento orgulloso de haber pasado la historia como la pasé, siendo parte de los clubes futbolísticos, siendo parte de la Selección Nacional Juvenil Sub-19, siendo universitario y siendo victorioso. Esas son las partes de mi vida que me han formado, y hoy, este día, son inolvidables y siempre las recordaré. ¿Cuál es tu profesión hoy día? Pues tengo el privilegio de ser abogado de litigante, de litigio. Soy el gerente de mi bufete, el bufete de Houston, que se llama Abraham Watkins. Tiene Agosto como nombre también, Agosto, uno de los socios, que soy yo. Y por suerte este bufete lleva más de 70 años establecido aquí en Houston, y yo soy el partner, el managing partner. Estás retirado actualmente del fútbol. Cuéntanos cómo fue tu retiro. Bueno, el último partido que tuve universitario pues fue bien triste, como después de mi cuarto año universitario estaba Albert conmigo, Juanito, Domingo, todos estuvimos tristes porque llegamos al fin de nuestra carrera universitaria. Entonces sufrimos un poco, pero fue de gran orgullo. El último partido que empecé a jugar en los clubes aquí en Houston, el último partido como jugador, no fue tan fantástico. Salí a buscar un balón, me llevaron los pies por debajo, di una maroma de 360, y cuando caí al suelo, doliéndome todos los huesos de mi cuerpo, dije, hasta aquí llegué, ya el fútbol los ganchos los tengo que guardar, y no jugué más.
seguí entrenando a mis hijos, después como coach, seguí, pero el último juego pues fue de esa manera. ¿A quién te gustaría agradecer lo que tú eres hoy? Bueno, yo siempre digo que le doy gracias a Dios primero por todas mis bendiciones, mis padres, porque me acompañaron hasta el último esquina, sea donde sea en Puerto Rico, para jugar y aprender y echarme adelante. Pero si no menciono a don Joe Serralta como el líder, el padre, el coach, que nos levantó, que nos empujó, nos puso en la yola y nos tiró hacia esa jornada de fútbol deportivo, estoy pecando si no lo hago. Tuvimos muchos coaches, muchos entrenadores, muchos compañeros, pero don Joe Serralta se merece la gloria por habernos levantado y habernos llevado a muchos de nosotros, incluyéndome a mí, a donde hemos llegado. ¿Tienes algo de que arrepentirte deportivamente? Bueno, como deportista me siento bien orgulloso de todo lo que logré como pelotero en mi juventud, después futbolísticamente lo que logramos. Lo que me arrepiento es que realmente no pude jugar todos los años que yo estaba listo para jugar, porque el accidente de carro que tuve como juventud en Puerto Rico, cometí errores, los errores de juventud, de manejar descuidado, y acabé pues en un choque de automóvil bien serio. Eso me arrepiento hasta este día, pero pude lograr lo que Dios me propuse con la ayuda de Dios, y pues no tengo mucho de qué estar triste. ¿Qué se siente para ti ser integrante del Salón de la Fama del balompié puertorriqueño? Bueno, me siento humilde y realmente que no me lo merezco. Muchas veces lo pienso de esa manera, porque yo fui parte de un grupo que sí fue exitoso, y yo quizás fui una parte de ese grupo. Pero una cosa que tengo conmigo es que sí pudimos hacer historia como fútbol puertorriqueño, porque fuimos esa época en los 70s, que levantamos quizás el sueño de seguir adelante, no nada más en Puerto Rico, pero en otros lugares. Como jugador logré lo máximo que pude lograr y estoy bien agradecido, y más que nada agradezco a todos los que son parte del Salón de la Fama. Agradezco esa unidad que tuvimos, que pudimos lograr éxitos unos con los otros, y agradezco a Leo, a ti, el que ha hecho tanto esfuerzo para levantar esta historia, este momento histórico, no nada más para mí, que estoy bien agradecido, para todos los que jugamos y participamos en esa época del fútbol puertorriqueño. ¿Alguna vez pensaste que serías una leyenda? Bueno, a mí me dicen que yo soy una leyenda en mi propia mente. Yo me creo a veces que soy tremenda leyenda, pero es más chiste que realidad. Creerse una leyenda es algo que uno nunca se imagina. Uno piensa que está haciendo su trabajo hoy. Estoy sembrando hoy esa semilla que quizás crece en el futuro. Yo repartía periódicos a los 12 años y jugaba béisbol. Nunca pensaba que iba a jugar fútbol. Cuando me dio esa oportunidad, Dios me puso esa semilla. El fútbol era mi oportunidad para desarrollar como jugador, como atleta y como persona. Y hoy día pienso qué bendición tan grande haber sido futbolista, haber sido jugador puertorriqueño del fútbol. ¿Qué se siente estar en el Salón de la Fama, siendo de la comunidad de Santa Paula, en el municipio de Guaynabo, donde creciste? Bueno, Guaynabo no era Guaynabo City cuando yo vivía en Puerto Rico, acuérdate, era Guaynabo. La calle Alejandrino era un caminito como hoy sigue, muy estrecho y muy pequeño. De Guaynabo, pues quizás había muchos grandes, pero en el fútbol somos Joey Serralta, don Joe Serralta, Albert Vélez, Juan Carlos Estarella, Domingo Cruz y yo, Vini Agosto. De Guaynabo somos unos cuantos que pudimos levantarnos al Salón de la Fama con la ayuda de Dios primeramente y el apoyo de nosotros, unos con los otros. Me siento bien orgulloso de llegar a este momento en mi vida, ahora a los 60 años. ¿Qué pienso? Que Dios me bendijo y el fútbol fue el que me llevó a ser la persona que soy hoy día. Muy orgulloso. ¿Hay un momento del fútbol donde debe ser recordado? Eso es una pregunta difícil de contestar, porque yo me siento no uno de los más grandes, me siento uno de las partes que componen
al fútbol puertorriqueño. Hay otros que quizás son más estrellas que yo, pero yo me siento orgulloso de haber ganado el campeonato en la Hueleyana en el primer año de high school, de haber integrado a la Selección Nacional de Puerto Rico Sub-19 y más importante, uniendo todo eso, es que llegamos a ser de los primeros muchachos puertorriqueños que le dieron beca completa para estudiar en Estados Unidos. Eso, ahora yo mirando hacia atrás, veo que fui parte de esa historia puertorriqueña del fútbol, que levantaron el fútbol del país y quizás le dieron aliento a otros muchachos para que siguieran nuestros pasos. Y eso pues, me siento orgulloso, no quizás como el más valioso, sino como ser parte de ese gran equipo. Llevas viviendo en Estados Unidos aproximadamente 40 años. ¿Cómo fue ese cambio Puerto Rico-Texas? Bueno, estoy seguro que todos mis compañeros dirán parecido. Extrañamos demasiado a Puerto Rico. Teníamos nuestro momento de tristeza y de llanto lejos de Puerto Rico. Pero como estábamos juntos, podíamos cocinar un poquito de arroz de habichuela, poníamos la música los sábados de salsa y merengue, teníamos la bandera en la pared, pudimos unirnos para quizás darnos el apoyo que necesitamos, pero como Puerto Rico no hay otro. Texas tiene una cosa parecida, que tiene una bandera con una estrella, y el orgullo de los tejanos de su país o de su estado es bien parecido a como los puertorriqueños nos sentimos bien orgullosos de esa bandera con una estrella. Y yo pude entonces asimilar y entender que el amor al país de uno, Puerto Rico número 1 y Texas ahora número 2, pues es parecido y me ha ayudado a ser la persona que hoy soy. ¿Los sueños deportivos se cumplen? Pero el que no sueña, es como decir, el que quiere ganar la lotería tiene que comprarse un ticket, un boleto. El que no sueña nunca llega a nada. Y hay que soñar, y hay que soñar grande. Y yo le digo a la gente, si tienes un sueño grande, vas a llegar lejos. Porque quizás no llegas a esa estrella donde estás apuntando, pero si apuntas bien alto, llegarás a un lugar de buena calidad. Y para mí los sueños de ser jugador profesional, que era lo que uno pensaba hacer cuando empiezas a jugar, quizás no se dieron, pero llegué a ser jugador universitario, División 1, llegué a ser coach, entrenador universitario, División 1, y tengo esta historia que puedo compartir con otros como líder y como coach y como jugador, que me ayudaron a ser ahora la persona que soy, el abogado que pelea litigio, que usa todas estas experiencias para ser el mejor que puedo ser. Como jugador de fútbol, ¿alguna vez quedaste fuera de alguna convocatoria donde tú querías jugar? Te puedo decir la verdad. Cuando empecé con la selección, pues logré superarme rápidamente a integrar al equipo juvenil de Sub-19. Pero en diciembre del 1979 tuve una desgracia, un accidente de carro que me casi pierdo la vida, pero Dios me bendijo y me dio salud para recuperarme. Pero tuve casi un año, que ese año no pude jugar. Y realmente los torneos y las convocatorias que venían me las perdí en el 80. Muchos viajes que el equipo que yo estaba llegó a viajar y a jugar y yo no pude. Y pues, me sentí muy triste por eso. Estuve en la casa bien deseoso de haber estado ahí. Y eso lo que hizo fue que me ayudó a prepararme, a recuperarme y a estar de lleno para jugar otra vez al fin de año cuando integré otra vez a la selección. Benny Agosto Cruz, miembro del Salón de la Fama. Agradecemos que nos hayas aceptado estar en tu oficina acá en Houston, Texas. Muchas gracias. Gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, como les había comentado, un recién exaltado del Salón de la Fama también es un Salón de la Fama aquí en nuestra universidad. Aquí está el señor Benny Agosto. Nada, ¿qué les puedo decir de Benny? Benny y yo, al igual que Albert, nos criamos juntos, empezamos a jugar fútbol juntos. Pudiese decir muchas cosas de Benny, aparte de que ha sido un abogado súper exitoso aquí en Estados Unidos, especialmente aquí en Houston.
Pero nada, Benny fue un arquero extraordinario, que dio mucho de qué hablar aquí en Houston, sin duda dio de qué mucho hablar en Puerto Rico, jugó en la selección de Puerto Rico también, y un extraordinario ser humano, que obviamente es lo que uno quiere al final del día. Benny y yo nos conocemos desde primer grado nos conocemos, incluso nos conocemos un poquito más tiempo que Albert y yo, pero nada, mi gran compañero, mi hermano del fútbol, de la high school en Puerto Rico, muchas victorias, muchas batallas con Benny. Aparte que Benny es un ejemplo a seguir, porque Benny, después de un accidente catastrófico en su vida, pudo volver a ser atleta, volvió, tuvo el tesón y la energía y el carácter de recuperarse de ese accidente de carro que tuvo en un momento dado en su vida, y pudo lograr ser no tan solo que fue jugador becado aquí en HBU, bueno, ahora se llama HCU, pero también se convirtió en coach del equipo y tuvo el placer de ser su asistente en ese año, antes de que se retirara como coach y se dedicara a ser abogado. Para mí, Benny Agosto ha sido uno de los mejores arqueros de Puerto Rico. Sí me acuerdo un día que se supone que ellos iban a viajar, porque yo era 2 años o 3 años más mayor que él. Iban a viajar y tuvo un accidente. Yo me acuerdo de ese accidente, nunca se me va a olvidar. Pero gracias a Dios salió hacia adelante. Tremendo abogado, vive en Houston y sale en la televisión a cada rato. Y para mí, Benny Agosto es un orgullo puertorriqueño en el fútbol y como abogado. Para mí, Benny Agosto es un pionero del fútbol colegial para Puerto Rico. En el caso mío, cuando entré a UCF, ya su precedente era importantísimo, porque él era un campeón de conferencia para cuando yo llegué la oportunidad de enfrentar a Houston Baptist. Y ahora mismo me siento sumamente orgulloso, dado que uno de los mejores latinos más cotizados en los Estados Unidos en su profesión, y es una cosa que para mí y como profesional es un orgullo. Fui presidente nacional de todos los abogados de Estados Unidos latinos, y eso fue un momento bien orgulloso para mí. Aquí el orgullo mío, mira, estar con la juez Sonia Sotomayor en Washington DC, un orgullo. Y mira los campeonatos que te dije en la universidad, y sacando un balón allá arriba, que ese ha sido mi momento inolvidable. Aquí te demuestro uno de los líderes de Estados Unidos. Tuve la dicha de estar reconocido como uno de los líderes de los 100 más influenciadores en Puerto Rico. Digo, de Puerto Rico en Estados Unidos. Cuando me preguntan que dónde fue que nací, se me hace un nudo en la garganta y les digo así: nací donde el cielo mostró su primera estrella, su jugo de tamarindo mezclado con parcha china y quenepa. De Puerto Rico. Lelo, 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 la. Borique, qué lindo. Qué rico es poder decir que yo soy puertorriqueño. Qué rico es poder decir que yo soy puertorriqueño. Sube, sube esa bandera.
Cuando me preguntan que dónde fue que nací, se me hace un nudo en la garganta y les digo así: nací donde el cielo mostró su primera estrella, su jugo de tamarindo mezclado con parcha china y quenepa. De Puerto Rico. Lelo, 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 la. Borique. Qué lindo. Qué rico es poder decir que yo soy puertorriqueño. Qué rico es poder decir que yo soy puertorriqueño. Sube, sube esa bandera. Qué linda. Sube esa bandera. Pero qué linda es mi bandera. Sube, sube esa bandera. Qué bella blanca estrella. Sube, sube esa bandera. Al son de esta rica plena. Cuando me preguntan que dónde fue que nací, se me hace un nudo en la garganta y les digo así: nací donde el cielo mostró su primera estrella, su jugo de tamarindo mezclado con parcha